Ustedes saben, el mes pasado nosotros estuvimos hablando de un libro. Antonio nos hizo la contextualización del Génesis. Y tuvimos 4 enseñanzas basándonos en el Génesis, que una fue de Cristo como sumo sacerdote, en comparación con Melquisedec. Otra fue sobre pacto. La otra fue sobre Génesis 22, el sacrificio de Abraham, su hijo Isaac. Y la que tuvimos hace 8 días por parte de Antonio. Ya pasamos Génesis, ahora vamos a entrar en el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo. ¿Listos? Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro que se le atribuye a Moisés. ¿Cómo se puede llamar la clase? Biblia. La clase es Biblia. El día de hoy vamos a Estudio ver la Biblia o estudio bíblico. Todo bien. ¿Listos? El día de hoy vamos a ver el libro de Éxodo. Yo voy a hacer la contextualización, voy a abrir el panorama de lo que es el libro de Éxodo, voy a explicar ciertas cosas a grandes rasgos y dentro de los siguientes 4 sábados o 4 semanas que siguen, vamos a estar escuchando un estudio o una clase o una enseñanza que sale del libro de Éxodo. Uno muchas veces piensa que solamente los libros están porque sí, y entonces solamente y únicamente nos sirve lo que nos entregan a nosotros, que es el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento sirve, claro que sí, en junta con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo. Para poder comprender mucho más el Nuevo, hay que entender el Antiguo. ¿Listos? Entonces el día de hoy vamos a ver el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Así lo tituló lo que nosotros conocemos como de las versiones, como está la NBI, está la Reina Valera y demás. El que le puso el nombre de Éxodo fue la Septuaginta, que es una de las versiones más antiguas, traducidas del hebreo al griego, porque el libro de Éxodo está escrito, el idioma original es el hebreo. ¿Listos? Que nosotros pues lo vamos a conocer como el hebreo antiguo. Porque el hebreo que se maneja hoy en día pues es un poco diferente al hebreo que se manejaba en ese tiempo. ¿Listos? Entonces se escribe en el hebreo. Cuando se traduce el nombre o se traduce el libro al idioma que se traduce es al griego. ¿Listos? Y la Septuaginta, que es una versión que acopla todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, se la tradujeron, está traducida, solo el Antiguo, perdón, solo el Antiguo está solamente en griego. Entonces son los libros. Entonces le pusieron el nombre de Éxodo, que traducido o el significado es salida. ¿Pero salida de qué? La pregunta es, ¿por qué le pusieron Éxodo? ¿Por qué le pusieron salida? Pues porque el libro, el tema principal, aunque maneja 3 temas, el tema principal es la salida del pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Listos? Claro, cuando nosotros vemos Génesis es muy bonito, Génesis nos cuenta una historia, vemos que el pueblo es libre. A lo último vemos que llega Israel, Jacob llega con su descendencia, con sus 11 hijos y José que está en Egipto, que son las 12 tribus. Ellos llegan a Egipto. ¿Listos? ¿Qué pasa? Claro, todo está muy bonito porque José es el que manda, digámoslo así, es el segundo al mando después de Faraón. Muere Faraón y empieza a reinar otro que desconoce totalmente a José. ¿Listos? Entonces, como desconoce totalmente a José, pues no le va a prestar importancia a lo que hace José y lo que hizo José. Y como el pueblo de Israel parecían conejos, se empezaron a multiplicar en un gran número. Entonces, ¿qué hizo
¿qué hizo este faraón? Este faraón esclavizó al pueblo de Israel. Obviamente, Dios permitió que fuera esclavizado porque el pueblo de Israel entró en desobediencia. ¿Listos? Pero ellos son esclavizados. Dentro de toda esta esclavitud que hace el pueblo de Egipto con Israel, hay un punto en el que el faraón dictamina, ¿sí?, que maten a los niños. ¿Cierto? Que maten a los niños. Dentro de toda esta matanza hay uno que se salva. ¿Quién es? Moisés. Moisés. ¿De las aguas? ¿Qué significa salvado de las aguas? ¿Listos? Bien. Esto es como para una breve introducción. ¿Listos? Bien. Ahora, resulta que el libro de Éxodo, más que hablar de la liberación del pueblo de Israel, ¿sí?, refleja parte de la gloriosa naturaleza de Dios. Y esa parte importante justamente es el perdón. Porque aunque el pueblo de Israel entró en desobediencia y cayó en esclavitud, Dios perdona y Dios los libera. ¿Listos? Ahora, en el libro de Éxodo vamos a encontrar una gran serie de acontecimientos Cántese ese libro. Sobrenaturales, acontecimientos sobrenaturales que no entendemos, que para nosotros son extraños, como una columna de fuego o una nube que iba con el pueblo y los cubría, o inclusive el hecho de que un desierto reverbeciera, o sea, tuviera vida, tuviera naturaleza, un desierto, que eso tiene una explicación que más adelante la vamos a ver. Pero estos acontecimientos sobrenaturales incluyen la lluvia del maná, o la gran invasión de perdices que vio el pueblo de Israel. Esos acontecimientos sobrenaturales enseñan el poder de Dios. Entonces, claro, Él se manifiesta, se revela al pueblo utilizando esos acontecimientos sobrenaturales y utilizando palabras habladas, audibles para el pueblo. Que cuando el pueblo lo escuchó, habló con Moisés y le dijo: por favor, dile a Dios que no nos hable, sino que hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Porque obviamente ellos, siendo pecadores, no soportarían, y nosotros tampoco soportaríamos escuchar a Dios audiblemente, porque nosotros estamos llenos de pecado y Dios es santo, santo, santo. Entonces es una gran manera. Algo muy interesante es que aquí, en esta parte, cuando ellos son esclavos, ellos ven a Dios, ¿sí?, como un Dios distante. O sea, un Dios que está lejos, porque estuvieron 400 años en esclavitud. Claro, ellos ven a Dios como si fuera un Dios lejos, como lastimosamente, tal vez, pongo el ejemplo, a nosotros nos tocó un papá que no estuvo, un papá Batman, ¿sí?, que en el día trabajaba y en la noche se iba con sus amigos, o que nunca estuvo. Entonces ellos veían a Dios como un Dios distante, y Dios se revela no como una deidad distante, sino como un Dios que estaba acompañando, un Dios que estaba acompañando constantemente a su pueblo, y que pasó de estar, como ellos lo veían lejana, a estar en medio de su pueblo. Este libro, si ustedes lo miran, tiene 40 capítulos. Y se me olvidó apuntar cuántos versículos tiene. Estos 40 capítulos tienen una serie de divisiones, tres principales. La primera y la más principal es la liberación de Israel del yugo, por decirlo así, del yugo de Egipto. Esta es una de las principales, y que lo encontramos en los primeros 14 capítulos.
encontramos el proceso de cómo el pueblo quedó esclavo y pasa a ser libre. ¿Listos? Ahora, esta división tiene otras subdivisiones. Que lo primero que nosotros encontramos es una contextualización de la esclavitud. ¿Qué es eso? O sea, nos explican por qué el pueblo quedó esclavo. ¿Sí? Que es exactamente lo que yo les decía. El pueblo se empezó a multiplicar, el faraón que llegó no conocía a José, vio que el pueblo se estaba multiplicando, Dios permitió que cayeran en esclavitud y fueron esclavos. ¿Para qué? Para evitar que se multiplicaran y dominaran por encima del pueblo de Egipto. ¿Cierto? Entonces ahí fue cuando mandaron a matar a todos los niños. Ese es un subpunto. El otro subpunto que maneja es el nacimiento y la juventud de Moisés. ¿Cierto? Que cuando nació Moisés, dice la palabra, que la mamá lo cuidó 3 meses por fe. Luego cogió un canasto de fique, lo recubrió con brea por dentro, o sea, lo impermeabilizó y lo mandó por el Nilo, mandó a una de sus esclavas, a una de las hijas, o sea, una de las hermanas reales de Moisés, para que vigilara el canasto por el río Nilo. Y el canasto llegó a los pies de la hija de Faraón, ¿sí? Que fue la que lo rescató de las aguas y fue, pues ahí cuando le pusieron el nombre de Moisés. Ahora, Moisés es rescatado de las aguas, ¿cierto? Hacia abajo. Ahora, él es hebreo, él es israelita, pero él es criado como príncipe egipcio. Él, al ser criado como príncipe egipcio, obviamente un príncipe lo tiene todo, no le falta nada, tiene comodidades y demás. Pero él, al conocer su naturaleza, decide unirse a su pueblo, unirse a su verdadero pueblo, que es Israel. Dentro de todo ese proceso de él unirse, es cuando mata a un egipcio. Un egipcio se está aprovechando de un israelí, lo está soltando, y él lo que hace es matar al egipcio. Claro, matar a un egipcio en tierra egipcia, bajo leyes egipcias, es pena de muerte. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés se va, huye. Algo muy interesante es que él huye al desierto. Pasan 40 años. En esos 40 años él se casa, se vuelve papá y demás. ¿Sí? A los 40 años. A los 40 años él sale de Egipto. ¿Sí? Vamos a poner aquí Egipto. Y pasan 40 años en el desierto. Y es cuando Dios los llama. O sea que Dios llama a Moisés cuando tiene 80. Cuando ya es anciano. A los 80 años, ya cuando es mayor, cuando hoy en día lo llamaríamos como el viejito, el anciano, el vejestorio, ¿sí? Ya pensionado y demás. Entonces lo llama. ¿Listos? A los 80 años lo llama para que vuelva a la tierra. Ahora, algo muy curioso es que cuando llega Moisés, cuando llega Dios, llama a Moisés a través de la zarza ardiente, y ellos conversan, Moisés pone una excusa. Le pone una excusa a Dios. ¿Qué le dice? No, pero es que yo no soy fluido al hablar. ¿Sí? Muchas traducciones dicen que Moisés era tartamudo. O sea que él hablaba en original y 3 copias. ¿Viste? Era tartamudo, él tartamudeaba al hablar. Pero la verdadera excusa del por qué no quería ir a Egipto era porque mató a un egipcio. Obviamente lo iban a reconocer. Y ese era su miedo, el miedo a morir. ¿Listos? Ahora, en esa subdivisión, en esta división, encontramos hechos impresionantes que están las 10 plagas.
¿cierto? Que la última plaga la vamos a ver dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días vamos a ver la última plaga, que la voy a resaltar porque es una de las más importantes, ¿cierto? ¿Cuál fue la última plaga? ¿Alguien? La muerte de los animalitos. Muy bien. La muerte. Vamos a poner una lápida para hacer dibujitos, para que no todo sea escrito. La muerte de los primogénitos, o sea, la muerte del primer hijo de cada familia, inclusive los animales del campo y demás. Algo muy interesante es que Dios le dice a Moisés, listo, esta es la plaga. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a coger un cordero, lo van a sacrificar, un cordero sin mancha, lo van a sacrificar. La sangre la van a pintar, está la puerta, como las puertas de acá, que son muy bonitas, y pintan el dintel con la sangre, ¿cierto? Esa sangre del cordero es una de las tipificaciones que más adelante lo vamos a ver de las tipificaciones de Cristo. Esa era la única manera para que se salvaran. En esa plaga, lastimosamente, cae muerto el primogénito del faraón. ¿Por qué tuvieron que pasar 10 plagas? La escritura dice que Dios endureció el corazón de faraón para demostrar su poder, porque en ese momento faraón se le consideraba un dios. Y obviamente Dios le iba a demostrar que era un humano común y corriente, solamente que tenía poder. Endureció su corazón al punto de llegar a la muerte de su primogénito. Dentro de ese sacrificio que ellos hacen para sacar esa sangre, Dios estipula que se celebre algo que nosotros conocemos como la Pascua. ¿Listos? Que ese es lo que vamos a ver dentro de 8 días. La Pascua. Lo vamos a ver a profundidad y cómo tiene cumplimiento en Cristo, en el Nuevo Testamento, con Cristo. ¿Listos? Ese es el tema dentro de 8 días. Aquí vamos a verlo a grandes rasgos. ¿Listos? Celebran la Pascua. Ellos celebran la Pascua y al día siguiente salen libres. ¿Listos? Al día siguiente Faraón ordena de que suelten al pueblo de Israel y todos ellos cogen sus animales, sus ganados, cogen todo lo que tienen, las tiendas y demás y se van. Llevan mucho oro y llevan mucha plata. Esa parte refleja la naturaleza ambiciosa del humano. ¿Para qué oro y para qué plata en un desierto? ¿Sí o no? ¿Para qué? Eso refleja su ambición. ¿Listos? Y aquí ya pasamos al segundo subpunto, al segundo punto general del libro, que este es el primero, la liberación de Israel del yugo de Egipto. Y el segundo punto es la marcha por el desierto. Y en ciertos desiertos, el pueblo de Israel caminó. En esta marcha por el desierto hay una serie de acontecimientos muy interesantes. Uno de ellos son las aguas de Mara. Mara significa amargo. Era una agua amarga que no era bebestible, no la podían consumir y están en un desierto. El humano 8 días máximo puede vivir sin tomar agua, se empieza a deshidratar. Máximo le ponen 12, 15 días y muere. Ellos están en un desierto, se deshidratan aún más. Llegan, ¿sí?, a las aguas de Mara, que es amarga. ¿Qué hacen ellos? Cogen, Moisés escucha la voz de Dios, coge una rama de olivo, la lanza a las aguas de Mara y se vuelve dulce y ellos la pueden consumir. Ese es uno de los muchos acontecimientos sobrenaturales que Dios hizo. El otro, que es uno de los más bonitos, que es el maná. ¿Alguien ha escuchado sobre el maná? El maná, el pan del cielo. No, sigue siendo ese segundo. Eso sigue siendo el segundo. ¿Listo? El maná. El maná es otro acontecimiento. ¿Qué era el maná? Era pan que caía del cielo que nadie había visto.
¿Cuál era la única regla? Que usted no podía coger para el otro día. O sea, usted tenía que coger lo que iba a consumir en ese día. Pare de contar. Excepto viernes. Vamos a ponerlo por acá. Lo que nosotros conocemos como viernes en la noche para el pueblo judío es sábado. ¿Listos? Eso más adelante lo vamos a ver muy calmadamente el calendario bíblico y demás. ¿Listos? Vamos a dejarlo en viernes. El viernes en la noche ellos no podían trabajar. Una pregunta. ¿El maná caía de día y de noche? El maná caía de día Pero, y de noche también. pero profesor, caía Pero era principalmente en la mañana. el polvo, ¿no? O caía, no caía así. Eran hojuelas. Eran hojuelas Como la avena. avena. Pero ¿qué pasa? Ponle cuidado. Había gente que era tan ambiciosa que cogía el maná y lo guardaba para el otro día y al otro día estaba podrido. Excepto los viernes. Los viernes, como ellos no trabajaban el sábado, ellos tenían que coger el viernes doble ración. Y esa era la única ración en la que pasaba el otro día y no estaba dañado. ¿Qué? Pero ¿cómo así? El maná caía como si estuviera lloviendo. Como si estuviera lloviendo granizo, pero no era granizo, sino que era maná, que es muy parecido a la avena. Era como una lluvia. Era como una lluvia, un rocío en la mañana. Como el rocío, como algo que cae en la mañana. Pero entonces, se lo comía. Maná de cielo, algo sobrenatural. Se derretía. Se lo podían comer así, a veces hacían pan. ¿Durante cuánto tiempo cayó, hermano? Mucho tiempo, 40 años. ¿Cuál es el No, cuidado? porque no cae Vamos a maná. avanzar, vamos a avanzar, ¿listos? ¿Qué pasa? Ellos se llenaron tanto de avaricia y de codicia que ellos empezaron a guardar maná para el otro día y se podría. Pasó el tiempo y el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo dijo: Señor, estamos cansados de comer maná, queremos carne. En Egipto teníamos comida y nos viniste, y le decían a Moisés: nos trajiste aquí a morir. Estamos cansados del maná. Y Dios: ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Y manda las perdices. Y dice la escritura que ellos tenían para comer tanta carne que hasta se les salía por la nariz de la cantidad que había. Y aún así el pueblo seguía renegando porque no, en Egipto estábamos mejor y nos trajiste al desierto a morir, mirando todo lo que Dios estaba haciendo. Eso estamos en este punto todavía, en la marcha por el desierto. ¿Listos? Y hay muchos otros acontecimientos. Cuando el pueblo de Israel viajaba de día, había una nube. Había una nube que los acompañaba para que el sol no los quemara, que era la nube de la presencia de Dios. Y en la noche, claro, estamos en un desierto, serpientes, coyotes, escorpiones, cualquier cantidad de bestias que los podían devorar. ¿Y qué había? Vamos a hacerlo por acá a ver si puedo. Una columna de fuego. Una columna de fuego. Bueno, esa es mi columna de fuego. Había una columna que los acompañaba a ellos en la noche. Póngase usted a pensar en el frío que hace en un desierto y Dios les da una columna de fuego para que ellos no se enfríen y aparte para ahuyentar a las bestias del desierto, salvando al pueblo. Y en el día una nube para que ellos no se deshidraten por el sol. Y el pueblo: nos trajiste al desierto a morir. Seguían renegando. Y el tercer punto, y uno de los más importantes, es la alianza en el Sinaí. ¿Listos? La alianza en el Sinaí. A lo que nosotros también conocemos como, y lo pongo entre paréntesis, pacto mosaico o el pacto de Moisés.
Tenemos el pacto adámico, que es el pacto de Dios con Adán, el pacto noético, que es el pacto de Dios con Noé, y el pacto mosaico, que es el pacto de Dios con Moisés, y el abrahámico, que es el pacto de Dios con Abraham. ¿Listos? Hasta donde vamos, esos son los pactos que hay. La alianza en el Sinaí es muchísimo, muchísimo, muy importante. ¿Por qué? Porque aparece la única, oiga, antes de, la Biblia la escribieron hombres inspirados por Dios. Y la única parte que está escrita por el dedo de Dios aparece en la alianza del Sinaí, que son dos maravillosas y hermosas tablas, que son el Decálogo, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. Que Dios los dio dos veces. En una cogieron y lo rompieron las tablas. Ajá. Y en la otra ocasión Dios se los dio, pero Él escribió. ¿Listos? Ajá. Sí. Ahora, vamos a hacer una cosa. Le mandó a Moisés para que los... Sí. Vamos a ponernos de pie y vamos a estirar. Esta parte, a la alianza de Sinaí, se sacan dos subpuntos. Lo primero es cuando Dios llama a Moisés, le da la primera vez los 10 mandamientos, que los llama 40 días y 40 noches. En esos 40 días y 40 noches que Moisés no estuvo, ¿qué decía el pueblo? El pueblo decía: miren, Moisés se fue y nos trajeron al desierto a morir. ¿Qué hacen ellos? Ellos cogen El diluvio. todo el oro, no, ellos cogen todo el oro, la plata, la avaricia que ellos se llevaron, lo funden, y no lo voy a dibujar porque no sé dibujar, pero ellos hacen un becerro, el becerro de oro. Cuando baja Moisés, que baja con Aarón, que el becerro de oro era uno de los dioses de Egipto, y ellos dicen: este ahora es nuestro Dios, ¿cierto? Y baja Moisés junto a Aarón, y Aarón dice: oye, escucho bulla, eso es de pelea. Y dice Moisés: no, eso no es voz de fuerte ni voz de débil, eso es voz de fiesta. Y cuando bajan ellos están celebrando con el becerro de oro. Están adorando. Y que lo están adorando al becerro de oro. Que el becerro de oro nunca apareció, nunca hizo nada. ¿Qué hace Moisés? Coge y rompe las tablas de la ley y le dicen al pueblo lo que nosotros aprendimos y lo que le enseñamos a ustedes constantemente. Ustedes rompieron la ley de Dios. Les dice eso al pueblo. ¿Y qué hace? Coge el becerro de oro, lo vuelve en polvo y se los da a beber con agua. ¿Un mandamiento? No, el becerro de oro. Que el becerro de oro lo hicieron ellos en idolatría. ¿Listos? Ahora ustedes dirán: ah, pero ¿por qué las tablas una es más grande que la otra? Porque los 10 mandamientos se dividen en los mandamientos de Dios y los mandamientos hacia el prójimo, que Jesús lo resume de dos maneras: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Sí, claro. Aquí cuando ellos rompen las leyes de la ley de Dios, el pacto que dice que la persona que incumpla ese pacto debe morir. Y Dios le ordena a Moisés que el pueblo, el hermano, debe coger al otro hermano, el cuñado al cuñado, el papá a la mamá y matarlo, para que ellos aprendieran que al romper la ley de Dios tenían que pagar con sangre. Y eso está ahí en Moisés. Y usted lo encuentra muy interesante porque le dice: aquí los que son del becerro de oro, aquí los que son con Dios. Y estos matan a los otros. A los que estaban con el becerro de oro los mataban. ¿Listos? Y después Dios vuelve en misericordia con el hombre, porque Dios llegó al punto de decirle a Moisés: yo los voy a matar, voy a acabar con todos y voy a dar una nación nueva contigo. Y Moisés intercede por él. Así al punto llegó Israel. Israel nos tipifica a nosotros. Dios llama a Moisés. Permiso. Sigue. Llama a Moisés.
lo llama acá. Él bajó atrás donde el pueblo y a los 7 días vuelve a subir. Y Dios en el primer día le dijo, ve y alisa unas piedras, déjalas listas. Y en el séptimo día Dios le dio nuevamente la ley, las tablas se las dio nuevamente, las tablas de los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Listos? ¿A eso cómo se le conoce? Se le conoce como la ratificación de la alianza. Ratificación, o sea, Dios reafirma su pacto con Moisés y perdona al pueblo. ¿Listos? Ahora, póngale lógica a la cuestión. Nosotros con los hombres podemos hacer pacto porque hacer pacto es yo te doy algo, tú me das algo. ¿Sí o no? Dios hace pacto con el hombre y Dios le dice, ok, toma. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer pacto con Dios? ¿Qué tenemos nosotros que le podamos ofrecer a Dios? Nuestra alma. Cuando ni siquiera es nuestro, la fidelidad que nosotros poseemos, Dios nos la da a nosotros para serle fiel a Él. El alma que nosotros tenemos es de Él. ¿Qué tenemos nosotros? Nada. Todo es de Él. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer pacto con Dios? Entonces hay muchos, no podemos hacer pacto nosotros. La única manera que nosotros, entre comillas, buscábamos en ese momento el perdón de Dios era con sacrificios, pero nunca pudimos hacer un pacto con Dios, porque Dios es el que pacta con nosotros, porque nosotros no tenemos que ofrecerle a Dios. Claro, dinero. La cuestión es, ¿a Dios le sirve ese dinero? No. Dios nos bendice por misericordia. Y claro, hay muchos que dicen, yo quiero tener plata, carro, casa, beca y vaca. Y quiero que Dios me bendiga. Y la bendición que ellos esperan de Dios es con bienes. Pero, ¿qué mayor bendición que estar acá? Que poder vivir, que poder disfrutar, que poder conocer a Cristo, conocer su entrega y sacrificio. ¿Hay algo material que nosotros necesitemos después de que Dios nos haya salvado del infierno? Yo creo que no. ¿Cuál es nuestro afán entonces? ¿Listos? No hay afán. Y Dios ratifica. Eso como tercer punto. Después de que Dios ratifica, el pueblo sigue en el desierto. Sigue en el desierto. Luego pasamos nosotros al libro de Levítico, que lo vamos a tocar en el otro mes, que son las leyes hacia la tribu de Leví y demás. En esto hay algo muy interesante, que están las tablas de la ley. En los 40 días que Moisés estuvo alejado del pueblo, se les entregó las tablas de la ley, se les mostró el santuario y el tabernáculo, y Dios le dijo cómo tenía que hacerlo y qué tenía que hacer y demás. ¿Listos? Y él se lo aprendió muy bien de memoria. Moisés tenía una gran capacidad de memoria y se lo aprendió muy bien y lo hizo detalladamente como estaba en el cielo. Lo hizo bastante parecido con los materiales que Dios le dijo. Esos 40 días que él estuvo, 40 días y 40 noches que estuvo en el monte Sinaí, que la presencia de Dios en el monte Sinaí se veía como una nube de fuego y el pueblo desde abajo mirando. Ese tipo de cosas las encontramos aquí en esta parte de la alianza del Sinaí. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento nosotros tenemos que ver y conocer a Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es, dice Juan capítulo 1, versículo 1, que el verbo era, en el principio era el verbo. Voy a borrar, ¿listos? ¿Alguien Ya lo atrasado? apuntamos, no, ya lo. Listo, voy a borrar. Como en el colegio. No, que no borre. Sí. En el tiempo nos Y decían siempre que se quedaba atrasado era que se ponía a hablar con el compañerito. Bien.
Ahora, como nosotros ya vimos en una clase que nos dio mi hermano sobre los tipos, entonces lo voy a poner aquí como tipificaciones en el Éxodo. Esta parte de tipificaciones, cuando hablemos de tipificaciones, son las representaciones simbólicas o inclusive físicas acerca de Cristo. ¿Listos? Lo primero que nosotros vamos a encontrar está, y voy a apuntar, vamos a ver el pastel para poder apuntar las citas bíblicas, para que las apunten y luego las lean. Éxodo, recuerden que Éxodo, la abreviación es XO, pues yo la pongo así, ¿listos? Entonces, les voy a poner aquí el capítulo y aquí el versículo. ¿Listos? Para que ustedes lo busquen. Recuerden que esto es de solamente Éxodo. ¿Listos? Capítulo 3, versículos 2 al 6. Encontramos la zarza ardiente. Aquí, entonces, tipo, la zarza. Y le pongo un fueguito así para que... La zarza ardiente. ¿Por qué la zarza ardiente es una tipificación de Cristo? Porque cuando Moisés llega delante de la zarza ardiente y le pregunta, ¿y qué voy a decirle yo a Faraón? ¿Quién me envía? Y él dice, yo soy el que soy. Y vemos en el Nuevo Testamento a Cristo diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Apocalipsis encontramos que a él se le llama como, él se presenta y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces vemos que la zarza ardiente, la tipificación es por lo que dice, yo soy el que soy. Que es exactamente lo mismo que Cristo nos habla. ¿Listos? Este es uno. Capítulo 12, versículos del 1 al 51. Encontramos algo muy hermoso, que es la Pascua, que como les digo la vamos a ver a profundidad dentro de 8 días. La Pascua tipifica a Cristo ¿en qué? En el orden en que los sacerdotes tenían que sacrificar la Pascua y en el sacrificio del cordero sin mancha que ellos sacrificaban el día de la Pascua, que representa exactamente al sacrificio de Cristo. Como vemos en Éxodo, la Pascua, la sangre era en el dindel, era la única que hacía exento a esa casa para que no hubiera muerte. Y la sangre de Cristo es la única que nos permite a nosotros ser perdonados y tener vida. Claro, físicamente nosotros hemos estado vivos siempre, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Listos? Entonces vemos, la Pascua tipifica a Cristo de esa manera. En Éxodo, capítulo 13, versículos del 21, 22, encontramos la columna de fuego. Pero la columna de fuego, ¿en qué tipifica a Cristo, profe, líder, o Hernán, como me quieran llamar, Coco, sé que está enfrente? ¿Cómo? Jesús dijo, bueno, el fuego, ¿qué hace el fuego? Quema. Esa no es la palabra que busco. Consume, tampoco. Guía. Guía. No, tampoco. ¿Cómo? Dígalo duro. Alumbra, da luz. El fuego da luz. Es como si yo les pregunto, ¿qué es lo primero que yo necesito para encender una vela? Candela. Ustedes me van a decir fuego, candela. No, que está apagada. El fuego nos da luz. ¿Y qué dijo Cristo?
Yo soy La luz. La luz. del mundo. Qué hermoso. En Éxodo, capítulo 15, versículos del 22 al 27, encontramos las aguas amargas de Mara. Pero las aguas amargas de Mara, ¿cómo tipifican a Cristo, gordo que está allá enfrente rayando el tablero? En que pasaron de ser amargas a ser aguas de vida. Y Cristo dijo que era el agua de vida. El agua que da vida. Entonces vemos que es una tipificación de Cristo. En Éxodo capítulo 16. Maná. Muy bien. Del versículo 4 al 21 tenemos el maná. ¿De qué manera lo tipifica? El pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. A ver, están muy pilos. Capítulo 17. Ahí sí no dijeron nada. Versículos del 1 al 7. Del 16. Hay un acontecimiento muy bonito que tiene dos tipificaciones. No. El del agua de la roca, cuando Moisés golpea la roca y sale agua. ¿De qué manera tipifica? ¿Agua roca o agua roca? Sí, agua roca. Yo soy ¿Por el qué? agua viva. Una, porque es el agua de vida, y dos, porque él es la roca firme. Esas son dos tipificaciones en un solo capítulo. Por eso puse agua roca, porque es el agua de vida y es la roca firme. Sí, si quieren poner ahí agua de la roca no hay ningún problema. Y hay uno muy interesante, que ese ustedes lo tienen que buscar. Es tarea. ¿Sí? ¿Cuál es? Lo voy a poner solamente por acá. Sacrificios. Eso lo encuentran después de Éxodo 15. Después de Éxodo 15, porque antes de Éxodo 15 no había sacrificios. Después de Éxodo 15 hay sacrificios. ¿De qué manera los sacrificios tipifican a Cristo? Pues de la manera en que Cristo se sacrificó, en que Dios entregó a su Hijo. Exacto. Entonces, esos sacrificios. ¿Cuál es su tarea? Que busquen. Investigar. Exacto, leer, buscar el capítulo y versículo. Y lo tienen en una lista y me lo muestran dentro de 8 días. Ok. ¿Listos? Y hay otro. ¿Ya apuntaron esto? ¿Puedo borrar? ¿Quién no ha apuntado? Borro. ¡Ay, no, gordo, no borren! ¡Ya! ¿Pero por qué, gordo? No es en el capítulo 25. Uy, casi. ¿En qué ibas? Lean la Biblia, lean la Biblia. Estamos en clase, por favor, cerremos la Biblia. Evaluación. El día que les haga evaluación, se van a ir de para atrás. Ahí dice el altar para los sacrificios en el capítulo 27. Y vamos a entrar en una de las más hermosas, el tabernáculo. Si quieren ponerlo como título o como subtítulo, no hay ningún problema. El tabernáculo de Dios. La tienda del... O la tienda de la reunión. Tabernáculo es una tienda. ¿Listos? Ahora qué vamos. ¿Cómo así? Vamos a analizar. La tienda del encuentro. Hay una parte en la que Dios, volvemos y tocamos. Moisés, cuando se fue 40 días y 40 noches al monte Sinaí, Dios le mostró el tabernáculo del cielo y él lo hizo exactamente igual. ¿Cómo estaba? Supongo y espero que lo conozcan. Una es el arca de la alianza o el arca del pacto,
que todos hemos visto la película de Indiana Jones 3, que buscan el arca del pacto. Y los que no la han visto, hombre, se están perdiendo una gran película. ¿Cómo se llama? ¿Qué? La película Indiana Jones, en busca del arca perdida. Indiana Jones. Es protagonizada por Harrison Ford. Ya ven, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de películas. Eso es cuando les dé clase de cine, hablaremos de películas. Sí, mi líder. Esta parte, oído, el tabernáculo se separaba en tres partes. El lugar santísimo, santísimo, que estaba el arca del pacto. Delante del arca del pacto había un velo, que cuando Cristo muere ese velo se rasga en dos. Este velo tipifica a Cristo. ¿De qué manera? De que era el que conectaba al hombre con Dios, pero se rasga y Cristo nos permite que podamos nosotros acercarnos, porque el que entraba en el arca del pacto era el sumo sacerdote únicamente y tenía que apartarse durante cierto tiempo, 1 año para ser exactos, viviendo en santidad para poder ingresar. Ingresaba con una cuerda y una campanilla. Si se moría, pues lo sacaban y era porque estaba contaminado por el pecado. ¿Listos? Era impuro. Y está el velo. ¿Listos? Corremos el velo. El siguiente lugar, o la siguiente división del tabernáculo, era el lugar santo. ¿Qué encontrábamos nosotros en el lugar santo? Encontrábamos por este lado el altar del incienso. El altar del incienso que estaba enfrente del arca. Al costado izquierdo, o sea, a este costado que estoy yo, al costado izquierdo de ustedes, también mío, encontramos el candelabro, o como también se conoce, y lo pongo entre paréntesis, la menorá. ¿Listos? La menora. La menorá. La menorá. ¿Listos? La menorá, con H al final, porque es una palabra hebrea. ¿Listos? Candelabro o menorá, con H al final. Y al otro lado, que creo que voy a borrar esta palabra que dice lugar y lo pongo arriba. Al otro lado, esperen que un momento. Sí. Todo bien, altar del incienso. Y al otro lado estaban unos bellos y maravillosos panes que David en un momento se metió y se los comió. Que son los panes. Mesa de los panes. Bueno, la mesa de los panes. Vamos a ponerle más bien. La mesa de los panes. Que también se le llama el pan de la presencia o los panes de la proposición y demás. ¿Listos? Esto era el lugar santo. Al santísimo es la arca, aquí pasa un velo y aquí hay otro velo. ¿Listos? ¿La qué? Sí. Aquí la puerta. Vale, muchas cosas. ¿Listo? Y aquí en la parte inferior, por acá para que tenga espacio tablera, porque si no me quedo corto. No, me quedo corto. Entonces, este es mi hermano, me toca tenerle paciencia. Aquí abajo nosotros encontrábamos lo que se conoce como la fuente de bronce. Bronce. ¿Cuál era la fuente de bronce? Era una fuente hecha de bronce. Sí, qué gran descubrimiento. Estaba llena de agua. ¿Listos? Era casi como un espejo donde el sumo sacerdote se podía ver luego de realizar los sacrificios, que dentro de 8 días lo vamos a ver un poco más claro. ¿Listos? Y aquí en la parte inferior, ¿sí?, está el altar de los
de los sacrificios. ¿Listos? Ahora, Esta parte de acá se le llama los sacrificios. vale. Con calma. ¿Sabes de qué se le olvida? No se me olvida, yo lo tengo ahí apuntado. Yo estoy mirando mis apuntes, hermano. Bueno, Para que vean que aquí entre están hermanos. los atrios. Esta parte me llaman los atrios. ¿Listos? Tenedle paciencia. Ahora, cuando el pueblo se reunía por acá abajo, donde no hay tablero. ¿Listo? Se sacrificaban acá los corderos, que lo vamos a ver más adelante, con más detenimiento dentro de 8 días. Se sacrificaban, luego el sumo sacerdote era bañado con toda la sangre de Dios, la cantidad de sacrificios y demás. Pasaba a la fuente de bronce donde él se miraba. Luego él entraba acá, encendía la menorá o los inciensos, presentaba los panes, encendía el incienso, aquí encendía el candelabro, aquí encendía el incienso, y él podía pasar. Todo eso estaba conectado por un lazo larguísimo y él tenía una campanita por la manera que podía entrar. Pero te tenía que apartar. Ahora, esta vaina, ¿cómo tipifica a Cristo? Primero, el sacrificio. La fuente de bronce tiene agua, agua de vida. Es el reflejo donde nosotros nos vemos. Cuando decimos, no, yo soy bueno, listo, compárese con Cristo a ver qué tan bueno es. Es un espejo, Cristo es un espejo para nosotros. ¿Listos? Tenemos el candelabro que es fuego. El aroma, el altar del incienso es el aroma de la gloria de Dios. La mesa de los panes es el pan de vida. Y el arca del pacto es un trono, que es el trono de Cristo. ¿Y esto cómo tipifica a Cristo? De la siguiente manera. El cuadro. La cruz. Desde el tabernáculo se veía la cruz. Una tipificación del sacrificio de Cristo. Detalladamente. Todo esto ustedes lo encuentran en el libro de Éxodo. Obviamente, ustedes encuentran las partes, y yo lo quise explicar para cuando ustedes lleguen y lean Éxodo, ustedes no estén tan perdidos y ustedes digan, ah, eso estaba acá. El gordo dijo que eso estaba acá y que eso estaba aquí abajo. ¿Listos? Esto es una parte muy interesante del libro de Éxodo. En los próximos 4 semanas, si el Señor lo permite y como dice mi mamá, nos da vida y licencia, vamos a traer clases acerca de, basándonos en el libro de Éxodo. ¿Listos? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Tarea para hacer, ya saben, Sacrificios. buscar en qué parte aparecen los sacrificios. ¿Listos? Ajá. Para que no se pierdan. Después están diciendo, es que no nos dejan tarea, es que no sabemos nada, es que no nos ponen a leer. y tal. ¿Listos? ¿Buscar en dónde? En Éxodo. Solo 27 Después- acaba de decir. después- la compañera. Después de Éxodo 14 lo pueden encontrar. Lean con detenimiento los sacrificios. ¿Listos? Ahora, ¿cuál es? Si usted lo encuentra, no le ayuda al otro, que el otro también lea la Biblia. Que después, ay, mira, lo encontré, y le dice a toda la casa, y toda la casa luego acá, está aquí en tal lado. ¿De qué manera? No sé, Ah, él no me dijo. sé, él me dijo. Él me Terminan copiándose los unos a los otros. Y todo mal. No. Yo no es conozco. No. Eso no es aquí, eso es en otra No fundación. nos conocemos. ¿Listos? Bien. Esta fue la introducción a Éxodo. Esta fue la clase. ¿Listos?